que descubramos la acción de Dios en la realidad diaria en la realidad de cada día, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país, de nuestro mundo. La historia es una historia sagrada. Cuando éramos chiquitos estudiábamos las 100 lecciones de historia sagrada, un librito que era editado por los hermanos cristianos y se estudiaba en todos los colegios, 100 lecciones de historia sagrada. Yo recuerdo la impresión que a mí me hizo cuando comencé a leer eso. Era como si hubiera salido el sol en la vida de uno. Yo tendría 7 años, 8 años en primaria. Las 100 lecciones de historia sagrada. Eso fue un descubrimiento, una maravilla. Pero después, yo nunca en el colegio entendí nada de la historia. Nunca aprendí nada, nunca se me grabó nada. Yo terminé mi bachillerato sin entender la historia de la humanidad, prácticamente nada. Y en el seminario tampoco. Y yo siempre quería entender la historia, por qué de los acontecimientos, por qué Dios permitió esto, cómo fue, qué pasó. Y hace algunos años un amigo me recomendó un libro de un filósofo francés, se llama Jean Doja. Jean Doja murió hace poquito, hace unos 4 o 5 años. El libro se llama El rostro interno de la historia. Ese libro me abrió los ojos y comencé a entender la historia. Nuestro Señor, yo le había pedido muchas veces a Dios, yo quiero entender la historia de la humanidad porque no entiendo nada. Y a través de ese libro el Señor me comenzó a iluminar. Y de ahí para acá llevo bastantes años, yo no sé cuántos, 10, 15, estudiando y leyendo la historia de la humanidad para entenderla. Y de ahí salió esta charla que les voy a dar sobre la historia de la humanidad. Nuestro Señor me iluminó también otra cosa, y es que la historia de la humanidad es como una montaña rusa, que tiene sus altibajos. Vivimos de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Y esto nos hace comprender muchas situaciones de la humanidad. Vamos a ver si logramos que los que están atrás vean algo en el tablero. Y si no ven, es complicado, pero bueno, hagamos todo lo posible porque que estos marcadores marquen bien. Está como bueno. ¿Los de atrás ven algo? Pues ven algo, sí, pero del tablero. O pocón. Lo pinto bien exagerado para que se note, ¿no? Bien, entonces, estas serían las primeras curvas de la humanidad, altibajos, momentos gloriosos, momentos de triunfo, de éxito y momentos de derrota y de destrucción y de caos. ¿No es verdad? Entonces, pondríamos aquí la creación del mundo, el Big Bang. La creación del fuego, hace 12,000 millones de años. El fuego que se enfrió, que se volvió líquido, después se volvió sólido. Aparecieron los planetas, las estrellas. Las estrellas, los planetas son condensación del gas. El gas se condensa y
Se vuelve líquido, después se vuelve sólido, después se vuelve piedra y después se vuelve roca y después se vuelve... De ahí nace la vida, ¿no? Entonces, desde ese momento de la creación del Big Bang a hoy, han pasado 12.000 millones de años. Bueno, es lo que llamamos la creación evolutiva, no la evolución creadora. Ya lo explicamos el primer día. Evolución creadora querría decir que la evolución hizo todo sola, sin intervención de Dios. Creación evolutiva quiere decir que Dios hizo todo por evolución. Pero Dios, no la evolución la que hizo todo, sino Dios. Evolutivamente Dios creó todo, enfrió el fuego, hizo producir la condensación que se llaman los planetas, estrellas, hizo aparecer la vida vegetal, hizo aparecer la vida animal, y por último le puso el soplo de vida y desaparecieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Entonces el primer premio de montaña es la aparición de Adán y Eva. ¿Sí? Creados en estado de inocencia y de gracia, de santidad, de inmortalidad. Todos los dones, todos los carismas, todo lo chévere, todo lo último en guarachas. Y sin embargo, no alcanzaron a crearlos cuando ya por la tarde estaban metiendo las patas. Igualitos a nosotros. San Pedro, ¿cuándo negó a Jesús? El día de su ordenación sacerdotal. Lo acababan de ordenar en la última cena. Recibió la ordenación sacerdotal en la última cena cuando Jesús le dijo, haced esto en memoria mía y todo. Y media hora más tarde ya estaban embarrándola. ¡Qué esperanza! Y nuestro Señor no lo descontinuó, ni le pasó la carta. Estimado amigo Pedro, en vista de la conducta que usted ha tenido en estos últimos momentos de mi vida, cuando necesitaba más la fidelidad de mis apóstoles, y usted tuvo la desfachatez de jurar 3 veces que no era conocido mío, con mucha pena tengo que decirle que ha sido declarado inconsistente su nombramiento. Le deseamos muchos éxitos en sus nuevas labores. Suyo afectísimo Jesús. Sí, por favor, pasar por el cheque de sus prestaciones, que lo tendrá Judas. ¿Me entienden? Nuestro Señor no le descontinuó la chanfa. No lo declaró insubsistente. A Adán y Eva le pasó lo mismo, no alcanzó a nuestro Señor a crearlos cuando cuando fue a ver ya la habían embarrado. El mismo día de la creación. Entonces llega el pecado y esa maravilla que era el hombre se va al suelo. Y el pecado va a producir se vuelve universal. Y esto va a llevar al fondo del hueco que se llama el diluvio. ¿Qué estoy yo escribiendo aquí? El diluvio universal. De ahí para atrás es la prehistoria. No sabemos nada. ¿Cuándo comienza la historia? ¿Cuándo comienza la historia? Con la escritura. En estos días yo me hice un regalo de niño Dios.
Diana Uribe acaba de publicar 6 CDs sobre la historia de la humanidad. Apenas los vi, me los compré. Los estoy oyendo entre el carro porque aquí en la casa no tengo tiempo. Son una maravilla. Esa mujer sabe mucho, mucho, mucho. ¿Qué dices? ¿Cómo? No, no lo considero injusticia histórica. No me atrevería a juzgar la decisión de la iglesia. La desiglesia es sabia y tiene sus razones, pero puede que algún día las cosas cambien porque la humanidad ha tenido una evolución muy grande del judaísmo en que la mujer se mantenía, la mantenían por allá guardadita, escondidita y que no saliera, tanto que los evangelistas judíos no hablan de la Virgen. Y la mujer se mantuvo siempre muy marginada en todo, pero como ahora en los últimos tiempos, la mujer ha sido revaluada y ha sido revaluada y ha sido reconocida y ha sido dignificada, etcétera, con exageraciones, claro está, ¿no? El feminismo y cosas absurdas, pero ha habido una gran recuperación de la mujer en el mundo. Hace 50 años la mujer no tenía voto en Colombia, solamente los hombres. No tenía cédula, solamente tarjeta de identidad como si fuera un menor de edad. Entonces, no es imposible que en el futuro la iglesia cambie de actitud y ordene a la mujer. No es imposible, no es una herejía pensarlo. En eso tiene razón, pero no lo llamaría error histórico, sino lo llamaría evolución histórica. Vamos hacia una dignidad de la mujer cada vez más grande. Y no es imposible que dentro de algunos años el Papa ordene mujeres. Cuando la mujer recupere su dignidad sin hacer boberías, ¿no? Sin exagerar y querer que la mujer se vuelva, perdóneme, marimacho. Aquí me están diciendo que en qué se parece un computador a la mujer. En que el computador tiene magnífica memoria, pero no piensa. Cuidado que aquí hay mayoría. Dañé todo. Así es que no es imposible el sacerdocio femenino. No hay razones teológicas suficientemente graves para negar el sacerdocio femenino. Es una cosa de tradición. El Papa ha insistido en que no. Pero no es imposible que dentro de unos siglos, dentro de un tiempo X, la Iglesia dé ese paso. Por lo menos no hay un argumento teológico suficiente. Dejemos eso. Entonces, después del diluvio universal, cuando comienza la escritura, comienza la historia. Y la escritura nace, como toda la civilización, en Babilonia, entre el Éufrates y el Tigris, que son los dos ríos que marcan la mitad del mundo. Del Éufrates y el Tigris para allá es oriente y para acá es occidente. Es la mitad del mundo. Y ahí nace la civilización. La primera civilización son los sumerios. Y lo sabemos porque inventaron la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme
Ellos no tenían piedras, tenían barro, ladrillo, y hacían unas planchas de barro grandototas, las cocinaban. Primero con una aguja iban haciendo huequitos, y esos huequitos eran la escritura. Entonces eran huequitos, eran una cosa muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, no es que sea así, pero por ejemplo, para decirlo así, esos 5 huequitos eran un hombre, ¿me entienden? Una casa, y así. Los huequitos eran muy sencillos, y con 5 huequitos armaban una palabra. Eso es lo que llamamos escritura cuneiforme. Esa plancha de barro la metían al horno, la cocinaban y quedaba la escritura endurecida. Y después podían poner otra plancha de barro encima, y donde allá había huequito en la de debajo cocinada, en la de arriba se formaba un turupe. ¿Sí? ¿Entienden? Como el braille es a base de turupitos. Dijéramos que esta es la plancha y aquí hay un huequito. Al poner barro encima, el barro se mete entre el huequito y queda un turupito ahí salido. ¿Sí me explico? Entonces, así nació la escritura cuneiforme, o en forma de cunas, por eso se llama cuneiforme, que es la primera escritura 5.000 años antes de Cristo. Y ahí tenemos la más antigua mitología sumeria, que es la leyenda del Gilgamesh. Es una leyenda, la más antigua leyenda que existe en la humanidad. Y esa leyenda habla del rey del Gilgamesh y habla del diluvio universal. Muchos años y siglos antes de la Biblia. Esa puerta déjame la cerradita y la otra abierta. Esa tráncala con la piedra y esta déjala, es que por el viento aquí me dan la espalda. Cambio allá le da a Pepe. Pero como no me oye. Y esta cerrámela. ¿No les da mucho viento ahí? ¿Seguro? Bueno, a mí sí me da aquí por esa puerta. Entonces, el Gilgamesh habla del diluvio universal y de que del diluvio se salvó una familia y toda una cosa, porque muchos dicen que el diluvio es un invento de la Biblia. No es un invento de la Biblia, el diluvio está mucho más antes, narrado en el Gilgamesh, que es la primera leyenda de la humanidad. Con el invento de la escritura cuneiforme, tenemos los primeros documentos históricos de la humanidad. El código de Hammurabi, que era un código de policía, dijéramos así. Tenemos las primeras leyes, las primeras legislaciones, los primeros datos históricos en los sumerios gracias a la escritura. Sabemos que los sumerios fueron una civilización magnífica. Usaban ya la rueda, tenían carretas, tenían torres de observatorios astronómicos, miraban mucho las estrellas, sabían mucho de astronomía. Por eso la estrella de Belén la descubrieron ellos y venían desde allá a caballo o en camello, como fuera, hasta Palestina. Son siempre sus 2.000 kilómetros que recorrieron estos santos reyes magos que venían de allá, ¿no? De los sumerios. Eran gente sabia, gente muy inteligente, tenían arquitectura buenísima, tanto que hicieron los famosos jardines colgantes de Babilonia sobre bóvedas de ladrillo. Ellos no, como les digo, no tenían piedras sino ladrillo, pero el ladrillo es deleznable. El ladrillo con la humedad se derrite, la piedra no. La civilización egipcia tenía piedra y por eso sus monumentos se conservan. En cambio, los monumentos sumerios no se conservan porque el ladrillo absorbe la humedad y se derrite y se destruye. Entonces las ciudades sumerias quedaron convertidos en montones de barro, porque como se inundaba eso, con el Éufrates y el Tigris subía el agua y se inundaba, entonces las ciudades se inundaban fácilmente, como aquí en la costa ahorita, ¿no? Monposto, eso está inundado. Allá también había inviernos terribles en que los ríos se crecían mucho más de lo normandado
inundaban las ciudades y las ciudades se derretían, quedaban un montón de barro, no más, ¿no? Entonces a ellos les tocó inventar diques, hicieron represas, hicieron toda clase de cosas para controlar las aguas, para que no les inundaran sus ciudades. Fue una civilización sumamente interesante, la de los sumerios, que es Babilonia, que es Irak actual, ¿no? En Irak había las más antiguas cosas de antropología, objetos de antropología, y cuando Saddam Hussein quería hacer algo verdaderamente mundialmente importante, un museo de arqueología, el mejor del mundo, ¿no? Y tenía todo planeado para hacer el mejor museo, porque tenía los elementos y tenía el material, que eran todos los elementos de los sumerios, de su propia tierra. Pero con la guerra de Irak, le cortaron la cabeza a Hussein, se acabó, saquearon los museos de Irak, se robaron íntegro todo, no quedó nada. Fue una pérdida para la humanidad, porque hubiera sido el más importante museo arqueológico de la antigüedad, porque la civilización nació ahí, en Irak, que es entre el Éufrates y el Tigris, por eso se llama Mesopotamia. Meso quiere decir en medio de, y Potamia, pótamos, agua, en medio de las dos aguas, en medio de los dos ríos. Ese vallecito largo, de entre el Éufrates y el Tigris fue la cuna de todas las civilizaciones del mundo. Mucho antes de la Biblia. La Biblia es escrita máximo 1500 años antes de Cristo, y esto es 5000 años antes de Cristo mínimo, o más, de 5000 años. Entonces, la primera civilización sumeria es bellísima, sumerios, y como era la parte más rica porque tenía agua, entonces fue invadida por todos los pueblos vecinos. Los pobres sumerios cambiaron de presidente, de rey, de como se llame, cada ratico, porque los invadían los asirios, los invadían los persas, los invadía Ciro, rey de Persia, los invadían los egipcios, todo el mundo era el bocadillo, era el pastel de gloria de todos los pueblos, esa regioncita entre los dos ríos, porque era fértil, porque tenía agua, porque tenía todo para vivir bien, y entonces era el deseado, el botín deseado de todos los pueblos vecinos. Los sumerios entonces, con los sumerios nace la civilización 5000 años antes de Cristo. Después sigue Egipto, más o menos 3500 años antes de Cristo. En Egipto hubo varias etapas, varias edades. Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad posterior, varias dinastías. Los egipcios fueron muy distintos a los sumerios porque eran mucho más espirituales. Los sumerios eran más de la tierra. Y para los egipcios lo importante era la eternidad, la otra vida. Ellos despreciaban un poquito la vida actual y vivían, pendientes de la otra vida y haciendo tumbas memorables como las pirámides, ¿no? Keops, Kefren y Miquerino, las 3 pirámides, son 3 tumbas que duraron haciéndolas como 100 años cada una, ¿no? Para eternizar su memoria y para el viaje de la eternidad. Para ellos la muerte era un viaje, y por eso cuando se encontró en 1922 la tumba de Tutankamón, que está en el Museo del Cairo, era como un container de madera todo dorado con oro, un container así de grande como los containers de las tractomulas. Y ahí iban todos los elementos para el viaje a la eternidad, ropa, comida, de todo, porque ellos vivían más en la eternidad que en el tiempo. Los egipcios nos dejaron, por tanto, todos monumentos funerarios, las pirámides de Gizeh, las pirámides de Saqqara, todos estos monumentos, los templos de Luxor, todos esos son monumentos funerarios y son de piedra, y por eso no son deleznables como el ladrillo de los sumerios, y por eso se conservan. Los egipcios entonces fueron un imperio importante después de los sumerios, que conquistó los pueblos vecinos. En tercer lugar tenemos los persas.
2500 años antes de Cristo, los persas venían del norte, de Siberia y de Mongolia, y se establecieron en lo que hoy es Irán. Irán. El Shah de Irán, ¿se acuerdan hace unos años que lo sacaron? El Ayatollah Khomeini lo sacó, vino a morir en las Bermudas. El hombre más rico del mundo vino a vivir en la pobreza. El Shah de Irán. Los persas fueron un pueblo también muy beligerante que quiso establecer el más grande imperio del mundo y logró mucho porque conquistó lo que hoy es Irak, lo que hoy es Palestina, Siria, Egipto, pero lo trancaron a los persas, los trancaron los griegos. Con Grecia, Persia nunca pudo. 4 veces intentaron los persas conquistar a Grecia y 4 veces fracasaron. La primera vez, como la armada invencible de Felipe II, una tempestad le hundió la flota. Los barcos persas los destrozó una tempestad terrible ahí en el mar Egeo, en las costas de Grecia, y fracasaron. La segunda vez fue la famosa batalla de Maratón, en que llegaron los persas y los griegos eran poquiticos y los persas eran 100,000, los griegos eran 10,000. Entonces los griegos dijeron, ataquémoslos de noche, con eso no saben cuántos somos y no ven que son superiores, y les metemos el susto de que somos iguales, y atacaron de noche la flota persa, y los persas se desconcertaron porque creyeron que los griegos eran más de 10,000, que eran muchísimas. Entonces salieron huyendo, dándole la vuelta a la península de Atenas para atacarla por el sur. Entonces el jefe griego, Milcíades, le dijo a un muchachito, abra carrera, mi hijo, y vaya y avíseles que los persas van a atacarnos por el sur, que estén preparados, porque aquí ganamos la batalla y los sacamos pitados. El muchachito corrió 40 kilómetros sin parar. Llegó y avisó, ganamos la batalla, pero los persas vienen por el otro lado, y cayó muerto del esfuerzo. De ahí viene Maratón, la batalla de Maratón, por la maratón de este muchacho, ¿no? Esta noche es la maratón de San Silvestre en Sao Paulo. Entonces, los persas, la tercera vez los derrotaron en Salamina. Eso fue también, los griegos eran muy inteligentes. Llegaron los persas con unas naves enormes a atacar, y los griegos mandaron a sus soldados en unas lanchitas chiquiticas como de aquí a la pared, con hachas. Y se metían por debajo del barco, de la parte de atrás donde no los veían, le abrían un boquete al barco y salían corriendo. Y el barco hacía ña, 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 sin disparar un flechazo. Los griegos derrotaron, y cuando los persas vieron que sus grandes barcos estaban hundiendo, no tuvieron más remedio que arriar velas y salir corriendo. Fue la tercera derrota. La cuarta derrota también, esa sí fue por tierra. Los persas se habían metido por el norte, por el Bósforo, donde hoy es Constantinopla, y ahí los griegos los acabaron. Entonces, Persia cayó por los griegos, que los derrotaron siempre. Y después de Persia surgió Israel. Israel está en el centro del triángulo entre sumerios, egipcios y persas. Sumerios, egipcios y persas, en la mitad está Israel. Israel surge 2000 años antes de Cristo. ¿Con quién? Con Abraham. Abraham era sumerio también, todo salió de los sumerios. Hasta Saddam Hussein salió de ahí. ¿Qué? Israel. Israel surge cuando Dios llama a Abraham. Abraham era sumerio, era de Ur, de Caldea, a la orilla del Éufrates. Y lo llama y le dice, venga a una tierra que yo le daré a usted y a su descendencia. Abraham deja su tierra, su parentela, todo, y se viene a Palestina. Y nuestro Señor le dice, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y Abraham desempaca y organiza sus carpitas y su cosa, y Dios le dice,
No, pero todavía no, que es el afán, empaque otra vez que nos vamos. Eso se lo daré yo, pero un día de estos, todavía no. Entonces Abraham sale y se dirigen hacia el sur, hacia el Hebrón. Y el Hebrón, el Señor le repite, todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. Entonces Abraham dice, ahora sí debe ser la cosa. Y si vuelve a instalarse, y Dios le dice, no señor, desinstálese que tampoco es todavía. Y entonces se va hasta Egipto. Y en Egipto se instala y Dios le dice otra vez, desinstale que nos vamos. Caramba, en cada trasteo se me queda la mitad de las cosas. Bueno, ya no tengo sino lo que tengo puesto. Y se llega a Hebrón por segunda vez y ahí nace su hijo Isaac. Y Dios le dice, ahora vaya y mátelo. ¿Qué? Vaya y mátelo. Y Abraham obedece y cuando ya lo va a matar, Dios le dice, quieto ahí. Era solamente para probarlo si era capaz de obedecer a Dios y de renunciar a su propio hijo. Por haber hecho esto, yo te premiaré y te daré una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y te daré esta tierra que posees, pero todavía no, tranquilo que eso todavía se demoran varios siglos. Abraham muere todavía en tierra extranjera. Y ahí muere Sara y ahí mueren los primeros patriarcas. Y en Hebrón, actualmente, está la tumba de los patriarcas. Yo la conozco. Eso se visitaba cuando no había guerra. Ahora con esa peleadera de judíos y palestinos no dejan pasar para ningún lado. Pero la tumba de los patriarcas está ahí, en Hebrón. Hoy día es árabe, es una mezquita musulmana. No dejan sacar fotos, uno tiene que... Yo llevaba la máquina de retratar hacia abajo y sacaba fotos sin mirar. Tin, 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 tin. Por ahí las tengo. No serán muy bien enfocadas, pero más o menos se da uno cuenta de cómo era la tumba de los patriarcas. Y ahí muere Abraham y deja su herencia a Isaac. Isaac se la deja a Jacob. Toda la bendición del cáliz del Santo Grial que dijimos antier, ¿se acuerdan? Y ellos heredan la tierra y Moisés, después cuando regresan de Egipto, toma posesión, Josué, el descendiente de Moisés, toma posesión y se establecen ahí los judíos. Y comienzan las peleas con los árabes, ¿no? Porque los árabes dicen esto es nuestro y los judíos dicen sí, pero Dios nos lo dio a nosotros. Y no han podido convivir pacíficamente judíos y árabes. Algún día les tocará porque no pueden vivir matándose. En estos días ha habido bombardeos terribles en la zona de Gaza y llevan como 350 muertos. Porque son feroces de lado y lado. Entonces se establecen en Palestina ya con Moisés y Josué. Y primero son gobernados por jueces y después piden un rey. Dios les da a Saúl, pero Saúl no funciona bien, entonces va a Dios a escoger otro rey que va a llevar el país a su máxima gloria, que es David y Salomón. 1000 años antes de Cristo. Con David y Salomón llega Israel a su máximo esplendor. 1000 años antes de Cristo, el rey David lleva al país a su máxima gloria y su hijo Salomón construye la gran maravilla del mundo que es el templo de Jerusalén, que se va a convertir en el centro de todas las peregrinaciones religiosas de la antigüedad. De todos los países del mundo iban a conocer el templo de Jerusalén porque era la maravilla de las maravillas. Es decir, Disney hoy día es pálido reflejo con el éxito que tenía el templo de Jerusalén en ese tiempo. ¿No? Eso era como ir como Lourdes o cualquiera de esos santuarios enormes en donde miles de personas, millones de personas cada año van. Así era Jerusalén. Por eso los pueblos vecinos le tenían envidia y por eso, ¿se acuerdan cuando el profeta Isaías fue a decirle al rey no le tenga miedo a esos dos reyesuelos de Samaria y de Damasco que van a atacar Jerusalén? Y dígale al rey que Dios va a defender la ciudad, que pida una señal, y no pidió señal, entonces Isaías da la señal, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Ya se acuerdan? ¿Ya se les olvidó?
Muy bien. Entonces, la máxima gloria de Israel está 1000 años antes de Cristo con David, que conquista el país, y Salomón, que construye la maravilla del templo de Jerusalén. Pero a poquito que les va a durar ese momento glorioso, porque otra vez el pecado se atraviesa, y con el pecado la crisis. Entonces, se divide el país en dos: el norte, capital Samaria, y el sur, capital Jerusalén, que son los que estaban en guerra cuando Isaías le dijo: no tenga miedo, que Dios defenderá la ciudad. Y efectivamente la defendió. El rey de Samaria y de Damasco no lograron llegar hasta Jerusalén y se tuvieron que devolver, y Jerusalén se salvó sin guerra ni nada. Dios la defendió. Es el texto del Emanuel que hablamos antier, ¿se acuerdan? Como se les olvida todo. Parecen hombres. Ay, Dios mío. Se divide el país en dos: el norte, capital Samaria, la samaritana, y el sur, capital Jerusalén. Y esa crisis de Israel va a tener su máximo momento en el año 600 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor rey de Babilonia, invade Jerusalén, incendia el templo, arrasa la ciudad, le saca los ojos al rey, se lo lleva preso con todos los hombres de trabajo, no deja en Jerusalén sino a los indigentes, y se secuestra a todos los hombres y mujeres útiles y se los lleva presos a Babilonia. Es la primera deportación, 600 años antes de Cristo. Nabucodonosor arrasa con Israel, Palestina, Jerusalén, ¿me entienden? Y la deja reducida a escombros, y el templo incendiado, y las casas quemadas, y la gente esclavizada, y las mujeres violadas, los hombres esclavos, el rey le sacan los ojos, todo terrible. Nabucodonosor era un espanto, y lo pagó caro, ¿no? Porque se volvió loco. Entonces, pero después recuperó, gracias a que creyó en Dios, recuperó la conciencia y se sanó, pero estuvo loco varios años. Entonces Nabucodonosor acaba la gloria de Israel, el año 600 antes de Cristo. Y va a durar mucho tiempo en recuperarse, mucho tiempo, prácticamente ya no se va a recuperar casi nunca más. Entonces en ese momento va a surgir una nueva civilización, que es un verdadero milagro, que es el milagro de Grecia. Los griegos son dos pueblos venidos del norte, de las estepas de Siberia, los jonios y los dorios. Los jonios eran filósofos, los dorios eran guerreros y eran enemigos. Los jonios fundan Atenas, los dorios fundan a Esparta, y como hermanos viven peleando todo el tiempo. Eso pasa a veces en las familias, ¿no? A veces no más. Y como los jonios eran filósofos y los otros eran guerreros, claro, los otros ganan, los espartanos, y conquistan la totalidad de Grecia. Y se hace un solo país con la victoria de Esparta, pero Esparta gana la guerra, pero Atenas gana la cultura. Esparta impone la ley, pero Atenas impone la lengua y la cultura, y entonces todo el pueblo se culturiza con la filosofía griega. Grecia es un verdadero milagro, porque Grecia va a producir la más grande sabiduría de la historia de la humanidad. Grecia nos aporta una serie de valores importantísimos. El primero es el idioma, la lengua griega. Es la más linda lengua de toda la humanidad, y por eso la Biblia va a ser
traducida primero al griego, el Antiguo Testamento, y escrita directamente en griego el Nuevo Testamento. Gracias a la lengua griega tenemos la Biblia en griego, y que es una lengua ya conocida, porque si tuviéramos la Biblia en hebreo o en arameo sería muy difícil hoy día, ¿no? Ahora, Grecia impuso su cultura en el mundo gracias a un genio que se llamó Alejandro Magno. Alejandro era discípulo del más grande filósofo de toda la humanidad en todos los tiempos, que era Aristóteles. Y Aristóteles entonces lleva a Grecia a la máxima gloria a través de Alejandro Magno. 323 antes de Cristo. Grecia entonces nos aporta, ¿qué nos aporta Grecia? Nos aporta la filosofía, nos aporta el arte, nos aporta la política, nos aporta la democracia, nos aporta la historia, nos importa la arquitectura, nos aporta el teatro, el drama, la comedia, y sobre todo nos aporta el idioma. Nos aporta todo. Oigan bien, de Grecia para acá, la humanidad no ha hecho más que copiar a Grecia. Roma no hizo más que copiar a Grecia. París no hizo más que copiar a Roma. Bogotá no hizo más que copiar a París. Párense en la mitad de la ciudad, de la Plaza Bolívar. Miren la alcaldía, un estilo francés de 1920. Miren la catedral, un estilo barroco francés, y la curia arzobispal de 1850. Lo único que es raro y nuevo es el Palacio de Justicia, porque es incoloro, inodoro e insípido. Un moderno ahí cuadrado que no dice nada. Y lo único nuestro es la Casa del Florero, que ni siquiera es nuestra, es español, pero bueno, colonial. De resto todo es europeo. Las columnatas del Capitolio, ese es un barroco italiano y francés. Toda la Plaza de Bolívar es europea, salvo la casita del Florero. Y si ustedes miran la arquitectura del comienzo del siglo y finales del siglo XIX, toda es francesa. Palacio Echeverri, Palacio Nariño, Teatro Colón, Palacio de San Jorge, todo es francés, todo es europeo. La gobernación, ¿dónde era la gobernación? No hemos hecho más que copiar a Francia. El gran ideal de los colombianos era ir a París, pararse en la mitad de la Plaza de la Concordia y decir viva Colombia. No hemos hecho más que copiar a Francia, y Francia no hizo más que copiar a Roma. Miren el Arco del Triunfo, es una copia del Arco de Constantino, ¿no? Todas la Plaza de la Concordia en París con su gran obelisco, una copia de los obeliscos que hay en Roma, robados en Egipto. Como la plaza de Roma tenía obelisco, la de París también tenía que tener, porque si no se queda atrás. Napoleón tenía que hacer el Arco del Triunfo, porque si no se quedaba atrás. Francia no ha hecho más que copiar a Roma, y Roma no hizo más que copiar a Grecia. O sea que todos somos de los mismos. No hemos hecho más que copiarnos unos a otros. Original, prácticamente no hay nada. Los verdaderamente originales fueron los griegos, porque ellos sí no tenían de quién copiar. Ellos crearon el arte,
crearon las medidas arquitectónicas, crearon la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, crearon la lengua griega, crearon la historia. Verdaderamente es el pueblo milagro, no un milagro sobrenatural de como es Israel o el rey David. Es un milagro de orden natural, pero es un pueblo providencial. Gracias a que Alejandro Magno conquistó el mundo en 15 años, impuso la cultura griega y la lengua griega en el mundo entero, desde Italia hasta la India. Cuando llegó el cristianismo, el camino estaba abierto porque todo el mundo hablaba el griego. Entonces no tuvieron que aprender 100 dialectos o lenguas para predicar el evangelio. Todo el mundo entendía el griego. Gracias a la plataforma cultural que Grecia impuso en el mundo, el cristianismo se desarrolló a toda carrera. Si Alejandro Magno no hubiera conquistado el mundo, el evangelio no había salido de Jerusalén, porque ya al otro lado del río ya hablaban otra lengua. Pero Dios permitió que el más grande filósofo de la humanidad, que fue Aristóteles, formara a ese discípulo suyo, que fue un guerrero genial, que es Alejandro Magno, y le dio la fuerza para conquistar el mundo en 15 años, de 19 años a 34 cuando murió. Gracias a eso, el mundo entero estuvo preparado para recibir el evangelio. Y se pudo predicar el evangelio en la lengua griega en todas partes. Y se pudo escribir el Nuevo Testamento en lengua griega y todo el mundo lo entendió. ¿Ven la relación tan estrecha que hay entre Grecia y la fe? Porque gracias a Grecia, la fe se pudo extender a todo el mundo. Grecia aporta la filosofía, Israel aportó la fe. La razón, la filosofía es la razón y la fe es la Biblia. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama La razón y la fe, o la fe y la razón. Y ambas se necesitan. La fe sin razón queda sin raíces, y la razón sin fe queda sin frutos. Por eso los dos libros más importantes que se han escrito en el mundo son la Biblia y la filosofía de Aristóteles. Este pequeño libro de metafísica de Aristóteles complementa la Biblia y la Biblia complementa la filosofía. Un sacerdote cuando entra al seminario tiene que hacer primero 3 años de filosofía para aprenderse de memoria la filosofía y Aristóteles y después 4 años de teología para aprenderse de memoria la Biblia. O sea que la razón, la filosofía y la fe se necesitan mutuamente. Aristóteles se complementa con Salomón y Salomón se complementa con Aristóteles, la Biblia o Moisés o la fe. ¿Ven? La importancia de Grecia es que ella aportó la razón, la filosofía. Este libro es el libro más importante que se ha escrito después de la Biblia. No lo conocemos porque casi nadie estudia Aristóteles, pero aunque no lo estudiemos, es la base de todo nuestro pensamiento, del pensamiento religioso de la humanidad. Santo Tomás de Aquino descubrió a Aristóteles y se dedicó a estudiarlo. Y no conocemos a Aristóteles, pero conocemos a su discípulo que es Santo Tomás. Y Santo Tomás es el que estructuró toda la doctrina de la Iglesia Católica. Luego, la doctrina católica se debe a Santo Tomás y Santo Tomás se debe a Aristóteles. Entonces nos llegó Aristóteles por el camino católico de Santo Tomás. ¿Ven la importancia de Grecia? Grecia es importantísima porque es el otro pie de la humanidad. El pie derecho es la fe, es Salomón, es David, es Moisés, es la Biblia. Y el pie izquierdo es Aristóteles, es la filosofía, es la racionalidad. Fe sin racionalidad sería un absurdo y racionalidad sin fe sería otro absurdo. Entonces, la Biblia sin Aristóteles sería cojo. Y Aristóteles sin la Biblia sería también cojo. Entonces Grecia nos da la razón, la filosofía, lo racional. Israel nos da la fe, la teología, la doctrina sobre Dios. ¿Ven? Grecia entonces es de una importancia fundamental.
Todo viene de Grecia. Si ustedes miran la arquitectura, la columnata del Capitolio de Bogotá es una copia de Grecia. El Capitolio de Washington o de La Habana son copias de Grecia. El teatro, el cine de hoy salió del teatro griego. El cine y la televisión de hoy salieron del teatro griego. Ellos inventaron el teatro. Todavía quedan teatros griegos en muchas ciudades del mundo y son preciosos. Son una media torta redonda con un eco magnífico, con un sonido perfecto, sin tener medios electromagnéticos ni nada. La literatura, Homero, 800 años de Cristo, nos da la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, que es la batalla de Troya y toda la historia de Troya, y la Odisea de Ulises. Nos dan la historia con Herodoto, con Jenofonte, el drama con Esquilo, Sófocles, Eurípides, la arquitectura con Fidias y se me olvida el otro gran arquitecto, Praxiteles. ¿Me entienden? Entonces le debemos a Grecia todo lo que tenemos. Todo ha sido inspirado por Grecia, copiado de Grecia, sacado de Grecia. Bautizado en Roma, pero sacado de Grecia. Roma bautizó la doctrina griega, la filosofía griega. Roma bautizó la civilización griega y la volvió católica. Nuestros templos católicos en Roma son puros inspirados en la arquitectura griega, ¿ven? Yo digo que nosotros tenemos 4 abuelitos, 2 abuelitos y 2 abuelitos. Un abuelito es judío, judío. Todos heredamos de los judíos la fe, la Biblia. Nuestro más antiguo abuelito es judío. Y una abuelita es griega. Toda nuestra arquitectura, nuestra literatura, el Nuevo Testamento, todo está escrito en griego. El otro abuelito es romano. Todo nos viene de Roma, la fe, la iglesia, el papa, los obispos, la doctrina, los concilios, el credo, todo nos viene. Y el otro abuelito, la otra abuelita es de París, es francesa. De Francia nos llegó toda la cultura. Cuando en 1810 rompimos con España, nos agarramos de Francia. Los derechos del hombre que le tradujeron a Antonio Nariño, se los tradujo mi tatarabuelo, don Enrique Umaña, que no pudo volver al país porque lo fusilaban. Pero él vivía en París y él tradujo del francés al español para Antonio Nariño los derechos del hombre. Nos agarramos de Francia. La arquitectura se volvió francesa. Vean la Plaza Bolívar. La literatura, comenzamos a leer a todos los clásicos franceses del siglo XVII. Estábamos peleados con España, entonces le hacíamos mu. Cuando estamos peleados con alguien, no le hacemos mala cara. Entonces le hacíamos mala cara a los españoles y nos íbamos a ver. Todo lo que nos viniera de Francia era bienvenido. Hasta 1930 fuimos franceses. De 1930 para acá nos agarramos de Estados Unidos. Ahora colgamos de los gringos. Vamos colgados de los gringos hasta que el dólar se cayó y no sé de quién nos iríamos a agarrar de ahora en adelante. Agárrese de la brocha, amigo, porque los gringos se están hundiendo. Se están hundiendo los gringos también. Yo no sé de quién nos vamos a... con tal de que no sea de Chávez, ni de Correa, de nuestro Señor tenemos que agarrarnos ahora. Ven, la humanidad, es muy lindo descubrir todas estas líneas de la humanidad porque vemos cómo hay una continuidad tremenda entre todo lo que ha habido y hay actualmente, ¿no? De Grecia a Roma, de Roma a París, de París a Bogotá, son las 4 etapas de la civilización nuestra. Los peripatéticos, porque eran caminadores, ellos hablaban caminando. Peri quiere decir dar vueltas, pateo es caminar. Entonces caminaban dando vueltas por la plaza, por todas partes, y los llamaban los peripatéticos, que caminan alrededor de.
Peri es perímetro, alrededor. Entonces, Grecia fue un milagro, una maravilla, por la lengua, por el idioma, por el teatro, pero sobre todo por la filosofía. El más grande filósofo de la historia es Aristóteles. Gracias a Aristóteles tenemos un pensamiento coherente. La metafísica de Aristóteles y la lógica de Aristóteles siguen siendo objeto de estudio en nuestras universidades hoy día. Un muchacho que no estudie este libro no puede graduarse de filósofo, ni en la Universidad Nacional, ni en la Javeriana, ni en ninguna parte. O sea que esta filosofía de Aristóteles vino a completar la Biblia y la Biblia vino a completar a la filosofía. Nos dejó la arquitectura, nos dejó la escultura. Las esculturas griegas son infinitamente superiores a las egipcias. Lo egipcio era una cosa rígida, dura, sin movimiento, sin expresión. La escultura griega es una escultura sonriente, llena de movimiento, llena de humanidad. Eso fue lo que copiaron los artistas italianos del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento fue la recuperación de los valores paganos de la antigüedad y los copiaron, y por eso nuestras iglesias renacentistas son puramente griegas. San Pedro en el Vaticano es una iglesia griega. La columnata de Bernini en la plaza de San Pedro es completamente griega. Grecia nos dio la razón, Israel nos dio la fe, la Biblia, pero Grecia nos dio la razón. Y la fe sin la razón no tendría raíz, y la razón sin fe no serviría para nada. Por eso era necesario que Israel y Grecia existieran juntas, y así fue como Grecia surge en el momento en que Israel la necesita más. ¿Vamos hasta ahí? Pero, ¿qué pasa? Alejandro Magno conquista el mundo, en 15 años va desde Italia hasta la India, pero muere muy joven, muere a los 34 años, habiendo conquistado el mundo, le da una fiebre amarilla y muere en Babilonia. Y sus descendientes, que son los generales, él no dejó hijos, entonces sus descendientes se dividen el imperio en tres: los Ptolomeos en Egipto, los Asálidas y siempre se me olvida el tercero, los Seleucidas y Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas y los Atálidas, que se distribuye el uno a Egipto, el otro Turquía actual y el otro Babilonia. Pero claro, un imperio dividido ya se desmorona poco a poco, poco a poco. Y va a surgir entonces un nuevo pueblo gigantesco que es Roma. Roma en el año 753 antes de Cristo es fundada Roma. Roma comienza como un pequeño pueblo que va conquistando primero la península itálica, y después quieren extenderse más allá del mar, pero en el mar hay unos señores fortísimos que son los fenicios. Y los fenicios son los dueños del mar, eran los primeros grandes comerciantes. Entonces, los romanos quieren conquistar el mar y que los fenicios los dejen transitar, pero los fenicios se sienten dueños y señores del mar y no quieren dejar a Roma comerciar, y ellos son los dueños del comercio. Entonces se enfrentan Roma contra los fenicios. La capital más poderosa de Fenicia era Cartago. Entonces se enfrentan Roma y Cartago y son lo que llamamos las guerras púnicas, y Roma vence a Fenicia. El gran general fenicio era Aníbal, que tenía un ejército de elefantes, eso no lo trancaba nadie. Entonces los romanos, viendo que no podían trancar el ejército de Aníbal con sus elefantes, inventan la guerra de guerrillas, y así lo derrotan, porque atacan por aquí y salen corriendo.
Cuando los elefantes pesadísimos van a ver, ya no hay nadie. Atacan por acá y salen corriendo. Atacan por acá y salen, y después por acá, y después por allá. Todo imprevisible. Ellos inventaron la guerrilla. Sí, en serio. Por eso es un camello derrotarla, porque aquí te atacan y se van y se visten de campesinos mansiticos que vienen a la misa de 12 del pueblo y son los guerrilleros. Claro. La guerra de guerrillas la inventaron los romanos contra Aníbal y lo derrotaron, y arrasaron Cartago, la ciudad, la capital. Aún más, pasaron un arao para que no quedaran ni siquiera los vestigios y sembraron encima una cementera de maíz para que no quedara nada, ni la sombra de lo que era la ciudad de Cartago. Y se convirtieron en Roma entonces en la gran potencia, porque ya no tenían quien los trancara en el mar, entonces podían comerciar libremente y todo. Entonces Roma se organiza copiando a Grecia como democracia. Grecia había inventado la primera democracia en tiempos de Pericles, siglo V antes de Cristo. Pero Grecia también perdió la democracia y se convirtió en reino, ¿no? En monarquía, y ahí se hundió. Roma lo mismo, primero fue república, y como república fue creciendo, pero no tenía la fuerza de autoridad. Entonces, en el año 27 antes de Cristo, Roma deja de ser república y se convierte en imperio. El imperio romano. En el año 54 antes de Cristo, Julio César conquista Francia y España y redondea el imperio, y en el 27 Octavio Augusto se convierte en el primer emperador. Y el imperio romano va a durar desde el año menos 27 antes de Cristo hasta el 476. Pero todavía no nos adelantemos. Pero bueno, va a durar 500 años. El imperio romano de Roma dura 500 años. Será reemplazado por el imperio romano de Oriente o de Constantinopla, que duró 1000 años. Mucho más duró. El imperio romano de Roma 500, el imperio romano de Constantinopla 1000 años. No desaparecerá sino hasta el 1453, cuando los turcos lo invaden. Entonces nace el imperio romano y conquista al mundo de ese tiempo, y en ese momento nace Cristo nuestro Señor. ¿Por qué lo ponemos abajo? Porque Palestina está completamente en la olla, dominada por los romanos, aplastada por los romanos, dominada por Poncio Pilato, dominada por el emperador, pagándole impuestos al emperador. Saqueo recoge el dinero para el emperador y se roba la mitad, pero después la devuelve. Bueno, entonces Cristo nace en el momento que Palestina está en el fondo del hoyo, dominada por Roma. Nace Cristo y con él nace la iglesia, y comienza la lucha entre el cristianismo y la iglesia. Las 10 persecuciones del Imperio Romano contra la iglesia. La primera en el año 64 y la última en el 305. Las 10 grandes persecuciones de los emperadores contra Roma, contra la iglesia. Nerón en el año 64, en el año 67 la muerte de San Pedro y San Pablo. Y siguen las persecuciones, unas más generales, otras más particulares, pero de todas maneras, por todos lados, el emperador Marco Aurelio,
Decio, Valeriano, Trajano, todos se ponen en contra de la cristiandad. Hasta el último, que es Diocleciano. Diocleciano, como el imperio era muy grande, lo divide en 4. Lo llamamos la tetrarquía. Había 4 emperadores. Uno de ellos se llamaba Constantino. Y Constantino era hijo de una santa, Santa Helena. Y Constantino vence a los otros 3 emperadores y se hace emperador único del imperio. Era necesario que esto sucediera así, porque al hacerse emperador único y ser hijo de una santa, él dio una ley de libertad de cultos para que los cristianos pudieran tener su culto sin ser más perseguidos por el imperio romano, y ahí terminan las persecuciones en el año 313 de la era cristiana. El emperador Constantino va a imponer poco a poco, o se va imponiendo poco a poco, la religión cristiana como única religión del imperio, y se prohíbe la religión pagana. Entonces llegamos al siglo IV, en que los emperadores ya van a ser cristianos, y siglo IV, el primer emperador cristiano es Constantino. Y en el año 313, el edicto de Milán con la libertad de cultos, y cesan las persecuciones. Cesan las persecuciones contra la iglesia. Y vamos a tener un siglo de paz. Lo llamamos la Pax Cristiana, la paz romana, que va del 313 al 410, en que va a surgir la patrística, o sea, la teología. Los grandes padres de la iglesia surgen en ese momento, la patrística. Antes no había surgido la teología, porque cuando le están sacando a uno los ojos y las tripas, es difícil escribir libros. Pero ya cuando hay paz, entonces los grandes teólogos de la iglesia surgen en ese momento. Es el siglo de la teología. Los libros de los santos padres van de aquí a esa pared. Es impresionante lo que alcanzaron a escribir los padres griegos y los padres latinos. Padres griegos se los cité el otro día: San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Basilio, San Atanasio. Los padres latinos: San Martín de Tours, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Hilario de Poitiers. Todos estos gigantes de la teología entonces surgen en el siglo IV. ¿Por qué? Porque hay paz. Y cuando hay paz y no le están sacando a uno los ojos ni las tripas, uno puede escribir libritos, porque no hay guerra. El siglo IV, por tanto, será el siglo de la teología, de la patrística, de los padres de la iglesia, griegos y latinos. ¿Gracias a qué? A Constantino. ¿Y gracias a qué? A Santa Helena, la mamá, que influyó para su conversión. Y Constantino hizo obras magníficas, algunas todavía persisten. Por ejemplo, construyó las 5 grandes basílicas de la humanidad, de la iglesia, que son la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, San Pablo, San Juan de Letrán, 3 en Roma y 2, una en Jerusalén, el Santo Sepulcro, y otra en Belén, la Natividad. La del Santo Sepulcro la destruyeron los turcos la mitad, quedó solo la otra mitad, que es la rotonda, donde sucede el fuego azul que les conté, que ya se les olvidó. Y la de Belén se salvó porque cuando entraron los turcos a Belén a destruir la iglesia, en la pared de la iglesia estaban los Reyes Magos pintados, con vestidos de turco. Y los turcos dijeron: miren, esta iglesia es de nuestros abuelos, ahí están pintados en la pared, hay que respetarla y no hay que destruirla. Y gracias a unos pintados en la pared,
Por eso de vez en cuando es ser bueno un pintado en la pared. Porque gracias a los pintados en la pared, la iglesia de Belén se salvó. Porque estaban los reyes magos pintados allá en los muros. Y los turcos dijeron, esta iglesia es de nuestros abuelos, hay que respetarla, y se salvó. De las tres de Roma, San Pedro fue derruida y reconstruida la nueva, la actual, por el Papa Julio II, que comenzó en 1505, la construcción de San Pedro, 1506, y terminó en 1626. Duró 120 años la construcción del actual San Pedro, sobre las ruinas de la antigua que ya estaba caída. San Pablo extramuros fue restaurada totalmente. No, San Juan de Letrán, perdón, restaurada totalmente, está la antigua, pero totalmente restaurada. Y San Pablo extramuros se incendió 5 veces y está también totalmente reconstruida. Las 3 basílicas de Constantino. Es que la de San Pablo y la de San Juan tienen 1700 años. Eso siempre cuenta, ¿no es verdad? San Pedro fue destruida por Julio II para construir la actual, que tuvo muchos arquitectos, entre otros Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Moderna, Bramante, Bernini, un montón de arquitectos que para 120 años siempre pasaron bastantes arquitectos para construir la actual San Pedro, que es la que está en pie, ¿no? Sobre las ruinas de la antigua que Julio II derrumbó. Porque ya estaba que había paredes que tenían 2 metros de inclinación. Entonces ya estaban para caerse, pues. Eso fue lo que hizo Constantino y además impuso la religión cristiana como religión del imperio, poco a poco, ¿no? Siglo IV, siglo de la teología, siglo de Constantino, siglo de la patrística, siglo de los 2 grandes primeros concilios, Nicea y Constantinopla, 325 y 381. Un gran siglo, el siglo IV, un gran siglo, pero a poquito que duró. Llega el siglo V y se acaba todo. ¿Por qué? Porque llegan los bárbaros. Son las invasiones de los bárbaros. Las invasiones de los bárbaros. Invasiones de los bárbaros. Llegan los bárbaros y van a arrasar con toda la civilización. A duras penas se salva el Roma y gracias a un santo, el Papa León I, que era un santo, y salió a pie a hacerle frena a Atila, que venía con 500.000 de jinetes a arrasar a Roma. Y el Papa salió con un grupo de obispos y de sacerdotes a pie, descalzo, humildemente, a hacerle frente a Atila. Y cuando Atila lo vio, cayó de rodillas ante el Papa y no hizo nada. Y se salvó Roma y Atila se devolvió. Hay una leyenda que dice que cuando Atila vio al Papa, detrás del Papa vio una visión, él no sabía que era una visión, de ángeles gigantescos, tremendos, que lo aterraron. Y eso fue lo que hizo caer de rodillas a Atila ante el Papa. No solo la figura del Papa, que era majestuosa, sino la visión de unos ángeles gigantescos que estaban detrás del Papa como guardaespaldas. Y dicen que Atila se aterró ante esto y se devolvió. Y Roma se salvó de los bárbaros, pero por poco tiempo, porque después siguieron merodeando y los bárbaros invadieron toda Europa. ¿De dónde venían? Unos venían de Mongolia, otros de las estepas de Siberia, del norte, buscando calor, buscando comida, cansados del frío de Siberia, etc. ¿Qué tribus bárbaras? Los vándalos, que se establecieron en África, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia,
los francos en Francia, los bretones en Bretaña, los germanos en Alemania, los eslavos en Yugoslavia, ¿qué otros así? Los lombardos en Italia. Estas tribus eran terribles y eran salvajes, no perdonaban a nadie, pasaban a cuchillo y a espada a todo el mundo y acabaron con la civilización. Por eso durante 3 siglos no volvió a haber teología. ¿Quién iba a ponerse a escribir libros teológicos? ¿Qué le tocó hacer la iglesia? Ponerse a convertir a esos bárbaros. La siguiente etapa entonces va a ser la conversión de los bárbaros. 10:30, 1 horita de descanso, a las 11:30 seguimos con los bárbaros.